Hoy vamos a dar inicio a la sesión de opciones para despliegue en Windows Azure. Es una sesión interesante porque Windows Azure ha venido incluyendo nuevos servicios para poder desplegar aplicaciones. Digamos, provee ahora nuevos modelos que de pronto, por ejemplo, en el concepto inicial de Windows Azure, que era básicamente plataforma como servicio, pues digamos estaba un poco más limitado. Hoy en día, digamos que con las nuevas inclusiones de infraestructura como servicio, de websites, es un poco más completa la oferta de, mm, de la oferta de mecanismos para desplegar u opciones para desplegar nuestras aplicaciones. Entonces, digamos, vamos a recorrer varios de sus modelos. Algunos vamos a hacer unos ejemplos. eh, y, y pues la idea es que los tengan presentes para ver cuál es el que más aplica para su escenario. Mi nombre es Ricardo González, yo soy consultor en arquitectura de software y procesos de desarrollo de software. Hago parte del programa de directores regionales de Microsoft. Somos personas que ayudamos tanto en el ambiente de comunidad como en el ambiente de clientes empresariales de Microsoft para que los clientes aprovechen mejor la tecnología en su escenario particular. O sea, tenemos un rol consultivo que ayuda a los clientes a mejorar su experiencia con las plataformas y herramientas provistas por Microsoft. Me pueden contactar vía correo o por Twitter. No duden en comunicarse si tienen dudas, inquietudes al respecto para algunos escenarios específicos que ustedes tengan. Bueno, entonces vamos a ver varios contenidos. Vamos a ver que primero revisar cuál es la oferta, pues a ver un poco de manera más completa la oferta que tiene ahora Windows Azure disponible para nosotros. Digamos que originalmente Windows Azure solo se componía de lo que conocemos ahora como los Cloud Services. Estos Cloud Services, ¿qué son? Son lo que se llamaban antes los Web Roles y Worker Roles, que básicamente me permiten desplegar una aplicación que consuma los servicios de Azure como almacenamiento, colas, bases de datos, caché, redes privadas virtuales, bueno, etcétera, con una arquitectura bastante flexible. Es decir, yo puedo tener múltiples instancias, puedo tener diferentes capas implementadas en esos diferentes roles, puedo establecer comunicación asíncrona, digamos que esa plataforma de los Cloud Services nos da muchísima flexibilidad para construir una aplicación a nivel empresarial o de altísima disponibilidad con una facilidad de escalamiento muy alta. Entonces, digamos que esa era como la oferta inicial que tenía Microsoft en términos de Windows Azure, los Cloud Services, bueno, y los servicios conexos, el storage, base de datos, pero que a medida que ha pasado el tiempo ha venido anexando más servicios y otras opciones para desplegar las aplicaciones. Entonces, ¿qué característica tienen en particular? Empecemos, digamos, o sea, me gusta recorrerlo siempre como cronológicamente porque ahí se percibe mejor la evolución, ¿no? El cambio y la inclusión de ofertas. Entonces, en ese modelo de los Cloud Services, digamos, la manera en que nosotros utilizamos los Cloud Services normalmente es que en nuestra herramienta de desarrollo, Visual Studio 2010, 2012,
nosotros construimos nuestra aplicación, una aplicación web, por ejemplo, o servicios web o unas aplicaciones híbridas. Y lo que hacemos es armar paquetes de despliegue. Armar paquetes de despliegue, esos paquetes de despliegue que son, tienen una serie, pues tienen el código compilado, ¿sí? Entonces nuestros binarios, y una metadata alrededor de ese paquete que va a decirle a la plataforma de Windows Azure cómo desplegar esos paquetes. Por ejemplo, mire, yo quiero que esta aplicación quede instalada en 8 instancias. Entonces parte de esa metadata dice, mire, esta aplicación se requiere en 8 instancias. ¿De qué tamaño? ¿Cuántos cores? Información de ese estilo relacionada al despliegue y a la configuración de esos paquetes, de esas aplicaciones en esos nodos, es lo que va en ese paquete. Entonces nosotros armábamos el paquete, lo subíamos vía el portal o directamente desde Visual Studio y nuestra instancia de servicio cloud ya quedaba instalada. Desde el release de junio, pues de hecho antes ya había salido en un preview, existe el concepto de las máquinas virtuales. Entonces antes se llamaban los roles de máquina virtual, hoy en día se llaman máquinas virtuales y básicamente son un mecanismo de implementar infraestructura como servicio. ¿Qué es la infraestructura como servicio? Cuando nosotros hablamos de infraestructura como servicio, el proveedor el proveedor de servicios de nube se encarga de hacer algunas de las cosas, algunas de las tareas administrativas y de configuración. Por ejemplo, se encarga de mantener el hardware, toda la infraestructura física, energía, conectividad, refrigeración, toda esa parte se encarga del proveedor. También de toda la capa de virtualización de nuestras instancias. Entonces, el proveedor se encarga de mantener un hipervisor que se encarga de monitorear y controlar la ejecución de las diferentes instancias de máquinas virtuales que corren dentro del data center. Todos los procesos de provisionamiento, toda esa infraestructura se encarga el proveedor en la infraestructura como servicio. Nosotros nos empezamos a encargar es a partir del sistema operativo, ya en nuestra máquina virtual. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de configurar ese sistema operativo y de ahí para arriba las diferentes tareas que tengan que ver. Entonces en infraestructura como servicio yo tengo el control total de esas máquinas, pero también tengo la responsabilidad total de administrarlas, actualizarlas, configurarlas. Bueno, es como si fueran las máquinas que yo tengo en mi data center. Entonces digamos que la ventaja que tiene es la flexibilidad porque pues yo puedo hacer prácticamente lo que quiera en esas máquinas. Pero pues de la mano va la responsabilidad, o sea, me ahorro el tema de costos de inversión del hardware, toda la infraestructura física e incluso licenciamiento porque las máquinas virtuales ya vienen con el licenciamiento del sistema operativo y de ahí en adelante yo me encargo de hacer todas las tareas. A diferencia de los cloud services que ya habíamos mencionado, que son plataforma como servicio, en esos cloud services, aunque yo tengo acceso administrativo a las máquinas, yo puedo conectarme si lo quisiera. ¿Qué sucede? Que en los cloud services realmente yo no me preocupo, o sea, no me preocupo por cosas como las actualizaciones del sistema operativo, como los parches de seguridad, como la configuración como tal encima del sistema operativo, sino solo me encargo de desplegar y configurar el código de mi aplicación y los datos de mi aplicación. ¿Sí? Entonces eso es un conjunto mucho más pequeño de responsabilidades que tengo. Entonces en cloud, en plataforma como servicio y en infraestructura como servicio es bastante diferente. Entonces, en estas máquinas virtuales que hablábamos de infraestructura como servicio, Windows Azure hace un soporte completo de Windows Server 2008, 2008 R2 y 2012.
pues en este momento RC, porque todavía no se ha lanzado el release de Windows Server 2012. Y en esas máquinas, de hecho, incluso existen, por ejemplo, plantillas para instalar máquinas ya configuradas con SQL Server. Van a sacar en la galería, van a sacar nuevas plantillas relacionadas a SharePoint, a directorios activos, cosas de estilo que son muy comunes en los diferentes data centers de la compañía. Entonces, para que sea mucho más fácil hacer todo el setup y la configuración en un ambiente virtual. Digamos que las máquinas virtuales, como vemos que tenemos tanta flexibilidad, tanto control también, es el mecanismo más natural para poder migrar aplicaciones ya existentes. Esas aplicaciones ya existentes, em, pues entonces simplemente se mueven del ambiente físico en el que se encuentran al ambiente de la nube. Es como la transición normal. Bueno, la tercera opción, y digamos que es otra opción que apareció también en junio, al mismo tiempo que las máquinas virtuales. Las máquinas virtuales salieron en producción en junio. Los websites salieron en prueba en junio, ¿sí? Y los websites, digamos que a diferencia de los cloud services, están orientados a aplicaciones que son un solo nivel, es decir, una aplicación web que depende, por ejemplo, solamente de una base de datos, por decir algo. Entonces, todos estos portales, CMS, Open Source, .NET Nuke, Drupal, WordPress, Umbraco, Orchard, todo ese tipo de aplicaciones que realmente no son para ambientes multinivel, eh, pueden desplegarse muy fácilmente en este escenario. Los websites, algo interesante es que uno obtiene 10 websites gratuitos con cualquier suscripción de Windows Azure. Entonces, digamos que, por ejemplo, para sitios de poco tráfico, eh, sitios que realmente no tienen muchísima carga, los 10 sites compartidos pueden funcionar muy bien. Por otro lado, pues hay, digamos, también la posibilidad de escalar de manera privada, es decir, yo puedo mover mi website eh, a una instancia, ¿cómo se dice? Dedicada para mí únicamente, ya no es compartido, sino que, digamos, que es dedicada exclusivamente para mí. Entonces yo puedo, obviamente, ya ahí desplegar aplicaciones más, que requieran más carga, que requieren más recursos, y pues puedo hacerlo supremamente fácil. Entonces, digamos que esto es bien importante, entender los escenarios de estos tres modelos. Estos últimos, los websites, pues también son supremamente flexibles. Porque hoy en día, como hay tantos APIs y tantas tecnologías web disponibles y Microsoft se está preocupando muchísimo de soportar todas estas APIs y estas tecnologías, entonces digamos que es un ambiente muy abierto a estas nuevas tecnologías. Entonces no solo hay que entender y tener presente que todos estos servicios no solo funcionan con .NET, soportan la ejecución de muchas tecnologías, Java, PHP, Ruby, Node.js, son algunos ejemplos de tecnologías, frameworks y APIs que se soportan dentro del ambiente de ejecución de Windows Azure. Entonces, siendo así, digamos que ya Windows Azure no, o sea, deja de ser exclusivo para tecnología.net e incluso para tecnología Windows, y puede ser consumido y utilizado por clientes Linux, clientes Mac, dependiendo pues de las tecnologías que utilicemos para el desarrollo y el despliegue de nuestras aplicaciones. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de, esta, de estos diferentes despliegues para que pues lo tengamos un poco más claro.
Entonces, podemos, para cada uno de los ambientes, a través de los websites y a través de las máquinas virtuales y a través de los cloud services, podemos hacer diferentes tipos de despliegue. Podemos hacer despliegue, por ejemplo, WebMatrix. WebMatrix es una herramienta gratuita que provee Microsoft para el desarrollo, no solo en .NET, sino en varias tecnologías de desarrollo web. Y que me permite utilizar una tecnología llamada Web Deploy y también FTP para hacer el despliegue en sitios web, ¿sí? Entonces, para desplegar mis aplicaciones en sitios web. Eso es un escenario, un mecanismo. Otro es utilizando directamente Visual Studio. Visual Studio, pues ya digamos que Visual Studio sí está enfocado exclusivamente en .NET, en Visual Basic, C Sharp, F Sharp, los diferentes lenguajes soportados por .NET, y con él pues también podemos hacer todo el tema de despliegues tanto a websites como a cloud services y máquinas virtuales, utilizando no solo FTP y Web Deploy, sino también Team Foundation Server. Entonces eso es otro escenario interesante. Y el tercero, pues también es con la utilización de JIT. JIT es una herramienta para gestionar versiones de código, versiones de archivos, y pues tiene su propia API, su protocolo. Entonces también podemos utilizar, por ejemplo, ya sea desde Windows o desde otras plataformas, un cliente JIT para publicar código a los websites o a las máquinas virtuales. ¿Sí? Digamos que hay que tener claro o sea, qué despliegue nos permite cada herramienta. Entonces, WebMatrix nos permite websites y máquinas virtuales. JIT nos permite websites y máquinas virtuales, y Windows Azure nos permite, y Visual Studio nos permite websites, máquinas virtuales y cloud services. Entonces, esa es una diferencia. Entonces, vamos a hacer unos ejemplos con la publicación con Web Deploy. Web Deploy utilizando WebMatrix, es decir, vamos a publicar un website utilizando WebMatrix, vamos a hacer modificaciones sobre el código en remoto, pues ver cómo podemos cambiarle parámetros de configuración y publicarlos directamente desde WebMatrix utilizando Web Deploy. Entonces, voy a compartirles, esperen, abro una sesión remota. Ok, entonces voy a compartir este contenido un segundo.
Les agradecería que me ayudaran a confirmar si están viendo la pantalla de una pantalla conectados al portal de Windows Azure, por favor. Ahí por las preguntas y respuestas que a veces me pongo a hacer y no estoy compartiendo o no están viendo. Ok, no se ve nada aún. Ya se empezó. Ok, listo, perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a voy a hacer un ejemplo que es, digamos, inicial, que va a ser, por ejemplo, la configuración de un website partiendo de la galería de websites disponibles en Windows Azure. ¿Sí? Esa es una forma. Otra forma es partir de, por ejemplo, la galería de aplicaciones que tiene Webmatrix y irme a publicar allá. O sea, cualquiera de los dos casos es perfectamente válido. Entonces voy a crear un nuevo website utilizando una, mm, una plantilla de la galería. Entonces, como les decía, ¿qué tipo de galerías están disponibles? ¿Qué tipo de herramientas están ya disponibles para soportar de manera nativa los websites? Entonces, Drupal, Composite C1, Dasblog, .NET Nuke, Drupal Drupal Commerce, Joomla, Mojo, Orchard, Umbraco, WordPress, PHPBB, ese es nuevo, ese salió hace muy poquito. De hecho, salió cuando fue como en junio. Los otros ya al comienzo de junio ya estaban. Entonces, bueno, podríamos escoger cualquiera de estos. Por ejemplo, WordPress. Entonces vamos a seleccionarlo y vamos a crear el URL del website. Entonces voy a ponerlo demo deploy y vamos a crear, bueno, WordPress, por ejemplo, solo funciona con MySQL, ¿no? Entonces, esto es algo interesante y es que Windows Azure ya está soportando de manera nativa MySQL, instancias de MySQL, para soportar, poder entregar despliegues de estas tecnologías. Entonces, vamos a crear una nueva instancia. Yo no recuerdo si tengo ya una instancia configurada, yo no creo. Entonces, voy a crear una. Entonces, bueno, que le dé el nombre que quiera. Vamos a crearla ahí en el data center. Ah, no, tal vez ya tengo una. Por eso no me dejó. Ah, sí, señor. Listo. Entonces, vamos a crearlo. Y entonces, ¿qué pasa? Fíjense, ahí está creándolo. Y algo, pues una de las cosas que me parecen más pues interesantes y de verdad sorprendentes es la rapidez con la que se puede crear un website en Windows Azure. O sea, esto es un tema de segundos. Más o menos toma unos entre 30 y 45 segundos hacer la creación y despliegue de un website. Y pues la heterogeneidad de tecnologías, lenguajes, bases de datos que se soportan. Fíjense, ya quedó desplegado. Vamos a entrar al detalle de ese website. Entonces me dice, bueno, ya está creado el website. Me manda directamente a poder descargar las herramientas como Webmetrics, el SDK Windows Azure, cómo puedo descargar el perfil de publicación. El perfil de publicación es muy importante porque es básicamente las configuraciones que se deben dar al web deploy, ya sea en Webmetrics o en Windows Azure, para desplegar la aplicación cuando la estemos editando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este website podemos irnos al dashboard en el cual pues nos muestra algunas métricas básicas, pero pues bueno, como lo acabamos de desplegar, esto es supremamente bajo, estos números.
Podemos seleccionar qué datos incluir y qué datos no incluir en nuestro dashboard general. Podemos ver todos los parámetros de configuración, de conexión de mi base de datos, que podemos ver, descargar el perfil de publicación, que es lo que les decía, donde se configuran todos los parámetros para poder publicar. Podemos configurar, cambiar las credenciales, todos los passwords asociados. Podemos hacer la configuración de Team Foundation Server para desplegar aplicaciones. Y podemos hacer las configuraciones de Git para desplegar esas aplicaciones. Tenemos el URL del site, el acceso FTP, por si necesitamos otra herramienta para subir esas datos. Por defecto se configura un almacenamiento de diagnóstico. Entonces él va guardando los logs de diagnóstico en una ubicación y nos permite llegar a ellas. Tenemos ahí un URL para el acceso. Y bueno, eso es, digamos, como los temas generales. Podemos monitorear diferentes características del site. Los diferentes datos, entradas, salidas, solicitudes con un error, número de solicitudes, tiempo de CPU. Podemos también configurar algunos parámetros como la versión de PHP, la versión del framework, el URL del sitio. Podemos configurar los temas de diagnóstico. Si queremos colocarle trace a los requests. Bueno, digamos que son parámetros generales. Otra parte es los parámetros de escalabilidad, que como les decía, pues yo puedo tener mi instancia compartida. En este caso, por defecto, los websites son compartidos. Es decir, en una máquina virtual corren múltiples websites a la vez. Eso es una instancia compartida. En una instancia reservada, solo mi website corre. Y acá yo puedo configurar el número de instancias que quiero, ya sean compartidas o dedicadas. De hecho, en compartidas solo me permite 3 instancias. En dedicadas me permite 4, creo. Sí, parece. No recuerdo bien si es 4. También, pues, el tamaño de la instancia. Cuando es una instancia compartida, pues yo no puedo modificar ese tamaño. Eso es una instancia ya predefinida, que es una instancia pequeña, que tiene un core de procesamiento y casi 2 GB de RAM, 1.75 GB de RAM. Bueno, entonces, digamos que esos son los elementos de escalabilidad y también podemos ver recursos relacionados. Recursos relacionados son, por ejemplo, en nuestro caso de este WordPress, es la base de datos MySQL. Está asociado porque el website no funciona sin su base de datos. Yo puedo asociarle más recursos, storage, otras instancias de base de datos, o puedo desasociarlos si lo requiero. Por ahora, pues veamos el sitio corriendo. Yo quiero pues mostrarles el site corriendo. Entonces, esta es la primera ejecución que tiene ese site. Entonces, como es precisamente la primera, va a hacer una corrida de configuración. Todos estos CMS tienen un modo de ejecución de instalación en el cual se configura un homepage. Como lento el tráfico.
todavía no vemos mucho. No sé por qué no me sale. No me sale bien visualizado. Veámoslo. A ver si es un tema por las instancias de Explorer que tengo. Ya recuerdo. Es que la base de datos, como ya la tenía, la había utilizado para una instalación de WordPress y yo le borré toda la configuración. Bueno, debí borrarla y volverla a configurar. Pero bueno, para el ejemplo igual nos sirve. Entonces, volvamos acá al sitio de Windows Azure y fíjense, por ejemplo, aquí ya tenemos un refresco de la actividad que ha tenido este website en la última hora, que es desde que el momento que lo creé hasta que lo despegué ha empezado a consumir algunos valores. Podemos tener métricas sobre el consumo de memoria, bueno, sobre todos los diferentes servicios. Pero bueno, más nos vamos a concentrar en el despliegue. Entonces, por ejemplo, ya tengo desplegado ese website. Lo que voy a hacer ahora es abrirlo con WebMatrix. Entonces, directamente desde el portal de Windows Azure yo puedo conectarme a WebMatrix. ¿Sí? Entonces, aquí pues yo ya lo tengo instalado. Por acá lo tenía abierto para un otro ejemplo. Entonces, él me va a decir, bueno, y me voy a conectar a ese sitio. Él automáticamente, como lo abrí desde el site de Windows Azure, entonces, como me conecto desde Windows Azure, él se da cuenta que lo que quiero es editar el website y empieza a hacer la descarga de todo el sitio para pues tener una copia local y poder hacer toda la configuración y la edición del sitio directamente acá desde Windows Azure, desde WebMatrix. Entonces él está creando ahí la copia, él va a descargar ahí todo el site. Igual es pequeñito porque si nos fijamos acá lo que ocupa el file system son 14.3 megas. Entonces es pequeño. Esperemos que lo descargue rápidamente. Bueno, entonces por ejemplo acá, listo, él detectó que ese website es un site WordPress. Pero entonces dice que necesito instalar algunas dependencias antes de descargar los archivos y la base de datos para poderlo correr localmente. Entonces, para el caso del ejemplo, de este ejemplo que estamos haciendo, yo voy a omitir el descargar las demás dependencias porque no lo pienso correr localmente. Yo simplemente lo que quiero es ay, no me acuerdo si tengo. No, ninguna. No voy a utilizar ninguna base de datos. No me descargue la base de datos. Entonces solo voy a descargar los archivos para poderlos editar incluso en remoto. ¿Sí? Entonces ahí ya él descargó y acá tengo todo mi website. ¿Sí? Tengo todas las diferentes páginas. La página inicial, el index PHP, en el cual está pues como el punto de entrada, las diferentes páginas como la página de logón, bueno, y aquí pues ya está como tal el código del website, ¿sí? Entonces, digamos que
yo puedo entrar aquí a manipular y a configurar todos los parámetros de mis websites. Entonces, por ejemplo, fíjense los parámetros de base de datos, el nombre de la base de datos, el nombre de usuario, el password, las llaves de autenticación, bueno, todo lo que yo requiera para configurar ese site, simplemente lo podría configurar. Entonces, por ejemplo, voy a cambiar acá, voy a poner un valor cualquiera y voy a salvar publicando, bueno, salvo y voy a publicar ese cambio que hice, ¿sí? Entonces voy a publicar. Por ejemplo, acá Webmatrix lo que está haciendo es detectando qué artefactos cambiaron de la instancia la copia que yo tengo local con respecto a la que yo tengo remota allá en el website de Windows Azure. Y en este caso, por ejemplo, él identificó que solo ese archivo wp-config.php fue modificado. ¿Qué acción hubo? Fue una actualización. Entonces, yo le puedo decir, listo, modifíqueme solo ese archivo, continúe, y ahí va a publicar, ahí está publicando, podemos ver el log de publicación, en este caso está conectándose al sitio remoto, ahí está, ahí vemos el icono en la parte inferior, mostrarnos que está avanzando en el proceso de publicación. Listo, ahí ya hizo la publicación. Entonces, seguramente si ese parámetro fuera necesario para alguna tarea particular, digamos, de la configuración que hicimos, pues posiblemente no funcionaría bien el website, pues porque fue una modificación ahí a la carrera. Pero digamos el punto interesante acá es que yo estoy utilizando una plataforma de cloud computing con un editor gratuito, pudiendo modificar artefactos en caliente directamente si lo requiero. O sea, puedo hacer toda la ejecución y la configuración offline o puedo hacer edición remota de los archivos y publicación automática de esos cambios. Entonces, digamos que entendamos pues todo este contexto que estamos viendo dentro de este ejercicio. Sí, es tal vez como lo importante a tener en cuenta aquí. Voy a pasarme nuevamente la presentación y ahorita volvemos con otro ejemplo. Bueno, entonces, ya vimos la edición remota. Entonces, conceptos importantes a tener en cuenta. Cuando tenemos una suscripción de Windows Azure, tenemos automáticamente 10 sitios web, 10 websites gratis y una instancia de SQL o MySQL gratuita para utilizar con esos websites. Se puede desplegar como lo vimos en tema de segundos, o sea, nomás la creación con una plantilla de galería o directamente si se hace con Webmatrix localmente, se puede publicar vía FTP o vía Web Deploy sin ningún problema. No solo, digamos que hay a veces un desconocimiento sobre las capacidades de Web Deploy,
Por ejemplo, Web Deploy no solo me permite configurar, desplegar archivos de código o archivos binarios, sino también bases de datos. Entonces es muy importante que lo aprovechemos, que yo puedo tenerlo local con datos calientes y podría desplegarlo completamente. Vimos un ejemplo de edición remota de los archivos. Podemos hacer cosas como utilizar APIs y tecnologías como PHP, Node.js. Node.js es como JavaScript del lado servidor, ASP.NET, bueno, todas las diferentes tecnologías soportadas por Windows Azure, la gran mayoría se pueden utilizar desde WebMatrix. Y digamos cosas muy simples como el tema de integración con Twitter o con Facebook o algunos sitios que utilizan, por ejemplo, autenticación vía OAuth, es muy fácil de integrar. Estos son APIs muy sencillos de integrar. En el caso de Visual Studio, entonces es también, digamos que muy sencillo el mecanismo que podemos utilizar. Entonces, por ejemplo, vamos a volver otra vez al caso del ejemplo. Entonces, cerremos este sitio. Vámonos a la sección de los Cloud Services. Quiero mostrarles los Cloud Services. Entonces, por ejemplo, bueno, acá yo tengo unos Cloud Services ya desplegados. Voy a desplegar, por ejemplo, en demo TPC Rows. Entonces voy a usar una nueva entonces voy a conectarme a Team Foundation Server, pero no, este no. Ok, esto es un sitio de demo que tengo, muy sencillo. Acá, de hecho, en este yo le había borrado el código fuente. Entonces voy a crear un nuevo proyecto. Voy a crear un website, puede ser con MVC o con ASP.NET. Entonces, demo deployment. Entonces voy a crear este. Yo puedo utilizar el deployment directamente desde las aplicaciones web o puedo también hacerlo a través de los proyectos de cloud. Digamos, un proyecto de cloud se utiliza cuando, pues, digamos, su orientación principal es, pues sí, su enfoque principal es cuando armamos aplicaciones con más de una instancia, ¿no? El proyecto. ¿Se acuerdan que en los Cloud Services soportamos múltiples, digamos, aplicaciones que están compuestas por varios niveles físicos? Aplicación web, más capa de servicios, más otra capa de background, más base de datos. Entonces, en esos escenarios, el proyecto de Cloud Services es supremamente útil. Entonces, digamos que acá nosotros como, pues para el ejemplo que voy a hacer,
es una aplicación simple que va a desplegarse, que quiero desplegar directamente en un web role, en un cloud service. Entonces pues simplemente voy a cogerla como está, solo para que veamos el mecanismo de publicación. Entonces, esperen un segundo, vámonos aquí a este, que es el que voy a utilizar, y en el dashboard, que acá no tengo, ay, no, pero no lo tengo creado. Ay, ¿dónde es que está esto? Settings. Ahí están. Pues que eso me toca en el otro portal. Bueno, voy a irme al portal antiguo de Windows Azure. En ese portal antiguo yo puedo descargar los parámetros de configuración para la publicación de aplicaciones en Windows Azure. Entonces, use the old portal, voy a usar el portal antiguo. Es un portal escrito en Silverlight, es un poco diferente. En el nuevo portal está todo orientado a la interfaz tipo Metro, ¿verdad? Que cambió de nombre, pues está cambiando de nombre. Y digamos que lo que podemos ver en cada portal es un poco diferente. Cada día están poniéndole más cosas al nuevo portal, pero hay algunas cosas que no se pueden hacer desde ese portal nuevo. Entonces, por ejemplo, voy a configurar en los certificados. Certificados. No encuentro. La configuración. Acá. Descarguémoslo de una vez. Bueno, lo voy a desplegar en un website nuevo. Entonces voy a crear un website limpio. Clean demo. Listo. Entonces ahí él queda creado. Y voy a clean demo. Voy a irme a descargar el publishing profile. Entonces lo voy a salvar y lo voy a abrir desde Visual Studio. Entonces estos datos que descargué básicamente son las credenciales y el URL en donde se va a desplegar esta aplicación. ¿Sí? Entonces acá yo puedo, por ejemplo, en este caso voy a desplegar esta aplicación web en un website utilizando Visual Studio, muy parecido a lo que hicimos con WebMatrix. En WebMatrix lo que hicimos fue, creamos primero el website y descargamos el código para modificarlo. Acá vamos a crear el sitio localmente y vamos a publicarlo en un website. Entonces,
las conexiones que tengo configuradas. Por acá voy a omitir el despliegue de la base de datos. Simplemente vamos a desplegar la aplicación con Web Deploy. No escogimos ninguna base de datos para desplegar. Entonces él mira acá todo, hace la compilación del website localmente, escoge qué es lo que tiene que hacer, si tiene que adicionar o tiene que editar contenido. Como el website en el sitio en Azure está limpio, simplemente vamos a adicionar cosas y al darle publicar, entonces empieza el proceso de publicación con Web Deploy. ¿Tá? Entonces está publicando carpetas, ta, 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 ta. Realmente esto, el tiempo que toma es lo que se demora subiendo el código. Ahí va subiendo las cosas. También compartiendo pantalla, audio, pues se consume mucho canal, pero bueno, ahí va subiendo. O sea, digamos que el punto importante acá es que directamente desde Visual Studio estamos también utilizando Web Deploy para desplegar un website. Quiero mostrarles también otro escenario en el que no es solo publicar websites, sino también publicar los web roles y los worker roles. Entonces, en este caso no voy a coger una aplicación web, sino que voy a hacer un proyecto de cloud mientras va subiendo el otro. Entonces voy a demo deploy 2. Deploy 2. Entonces voy a crear este proyecto y le creo un web role MVC4. Ok, este es mi proyecto. Es un proyecto de cloud con un web role. Entonces una aplicación de internet. Mientras termina de desplegar. Sí, ahí va subiendo todavía artefactos. Mientras tanto vamos creando acá. Ahí ya, por ejemplo, ya terminó y nos mandó directamente a la URL cleandemo.azurewebsites. Seguramente, mira, acá está, cleandemo.azurewebsites. Ahí ya tenemos publicada nuestra aplicación básica sin base de datos. No le incluimos la base de datos para no ponernos a hacer setup extra, poder alcanzar por el tiempo que tenemos. Entonces, esto es una de las cosas que hacen que sea mucho más fácil. Poco a poco ha venido mejorando y simplificándose toda esta tarea. Por ejemplo, bueno, ya el otro escenario, el escenario que es ya con los web roles, entonces fíjense que, por ejemplo acá, ya como este sitio web, el MVC Web Role, hace parte de un proyecto de cloud, entonces ya nos aparece la oportunidad de publicar a Windows Azure. Y en Windows Azure, entonces yo ya tengo configuradas todas mis credenciales. Él me va a cargar los diferentes cloud services que tengo disponibles.
Entonces yo voy a utilizar demo TPC roles, voy a utilizar el ambiente de staging, la configuración de release y servicios, y voy a configurar el remote desktop. Entonces y que expiren. Ok, chum. Espero tener espacio todavía para más certificados, porque digamos que hay un límite de 10 certificados que no puedo utilizar en una suscripción. Listo, entonces voy a desplegarlo. El website, este ambiente no está ocupado, es uno de los que tengo acá, Demo TPC Roles. Los demás creo que todos los tengo con algo. Demo TPC Roles, entonces vámonos aquí y Demo TPC Roles. Entonces, Next, y vamos a publicar. Entonces aquí podemos ver hace todo el proceso de compilación, transforma los archivos de configuración, y hay una ventanita interesante por acá que se llama el Windows Azure Activity Log. Ese Activity Log nos va a mostrar las diferentes tareas que se están ejecutando. Entonces aquí nos salió una alerta porque el string de conexión que viene por defecto en los proyectos apunta al localhost. Entonces, pues, obviamente en Windows Azure yo tengo que modificar esa conexión. Ahí me va a salir este warning. Veamos el warning específico. Ahí está. El connection string que está apuntando a un local DB. Pero no importa, pues para el demo lo que quiero es que veamos cómo él está subiendo, él haciendo la publicación directamente. Si nos vamos de nuevo al portal, que estemos viendo el portal viejo, aquí él nos va a refrescar en unos segundos y nos va a decir, está cargando el sitio. Está subiéndolo. Voy a abrir aquí el de Cloud Services, la sección de Cloud Services. Miremos en qué va. Ahí va subiendo. Bueno, de pronto no alcanzamos por el tiempo a ver todo el despliegue, pero pues veamos un momento nuevamente los websites. Entonces el Clean Demo, ahí ya quedó desplegado, ya está corriendo. Vamos acá, miren, ya está corriendo. Si quisiéramos podríamos hacer la misma tarea. Fíjense, ahorita subió solo 7 megas comparado con el de WordPress, que había subido como 15 megas, desplegado como 15 megas. Podríamos, por ejemplo, decirle, no, quiero abrirlo en WebMatrix, y es el mismo proyecto que creé en Visual Studio, pero ya pues vamos a utilizar esa otra herramienta para su edición. Ahí él se va a conectar. O sea, yo no necesito tener siempre Visual Studio para hacer todo este tipo de tareas. Puedo hacer muchas cosas con herramientas incluso gratuitas como WebMatrix. Ahí está conectándose al Clean Demo. Y recuerden que para modificar en caliente, pues esta es una herramienta muy, muy sencilla. Está creando la copia local, bueno, todo. Mientras tanto, aquí está subiendo el paquete. Bueno, yo creo que volvamos rápidamente al contenido mientras esto termina. Y vamos adelantando las preguntas para ver si esto alcanza a terminar rápido. Como les dije, pues también podemos integrarnos con
TFS Online, que es un servicio. Team Foundation Server Online es el Team Foundation Server Preview, TFS Preview, es la oferta que hay ahorita gratuita para consumir Team Foundation Server en línea. Entonces, con su cuenta de Live pueden crear un proyecto online con toda la funcionalidad de Team Foundation Server como un servicio. Y Visual Studio se conecta, y también desde Windows Azure podemos integrarnos con Team Foundation Server para que despliegue automáticamente. Entonces, cada vez que nosotros le decimos, oiga, hágame una construcción de mi proyecto y desplieguemela en esta cuenta de Windows Azure, y él se encarga de hacer toda la tarea vía FTP, Web Deploy y pues o directamente desde el Team Foundation Server. Esto nos permite, por ejemplo, implementar cosas como Continuous Integration. Continuous Integration es una práctica que digamos, lo que busca es que cualquier cambio que hagamos en el código pueda probarse muy rápido y desplegarse fácilmente. Entonces, continuamente lo que estamos haciendo es que cada check-in, pues bueno, hay diferentes niveles de integración continua, pero por ejemplo, o sea, en su más pura expresión, cada check-in que hacemos dispara una construcción, y eso dispara un despliegue en un ambiente para poder ejecutar pruebas y ver que los cambios que hicimos no modifican nuestro código. Entonces, esto es un escenario de la integración con TFS, es un escenario muy adecuado para integración continua, y pues nos facilita todo el trabajo. No toca hacer compilar, desplegar, ni crear sitios ni ambientes, sino que todo se puede hacer directamente desde ahí. JIT, pues es otra de las alternativas. JIT entonces es el ambiente de gestión de códigos. JIT es basado en un servicio de Linux originalmente, pero esto se ha portado a diferentes plataformas. Hay varios sitios online que soportan JIT como ambiente de hosting de código. Entonces, pues nosotros también nos podemos integrar desde Visual Studio a un repositorio JIT y también hacer todo el tema de publicación desde JIT. O sea, esto digamos que abre la puerta a que proyectos como todos los que están en GitHub se puedan desplegar de manera automática y directa en Windows Azure. Eso es bien interesante. O sea, digamos que cada día vemos que está más y más integrado con el concepto de open source. Podemos utilizar, seguramente han utilizado NuGet, que es básicamente el administrador de paquetes que provee Visual Studio, y él lo que nos permite es garantizar que las dependencias de los componentes siempre estén consistentes. Y pues esta integración con JIT también soporta NuGet de manera nativa. JIT tiene una herramienta que se llama el CLI, que es un cliente gráfico que me permite pues navegar sobre los repositorios de código. Pero pues digamos que JIT conceptualmente se utiliza como una herramienta de consola. Entonces, incluso con el CLI yo puedo integrar Windows Azure con mis repositorios. Es bien interesante. O sea, digamos que yo personalmente estoy muy satisfecho con todos los avances que hay en las diferentes estrategias de despliegue y de hosting de las aplicaciones que está proveyendo Microsoft con Windows Azure. De verdad me parece que está abriendo mucho el espectro y facilitando a que los desarrolladores puedan aprovechar mejor esta plataforma. Entonces, pues con esto me despido, ya me iba pasando un poquito, unos minutos. Nuevamente, pues espero que esta sesión les haya aclarado conceptos relacionados al despliegue de aplicaciones en Windows Azure, entender los diferentes ambientes que tenemos, los cloud services, los virtual machines y los websites, que son para cosas diferentes cada uno. Entender pues claramente en qué escenario nos va a servir más cada uno de ellos, y pues espero que lo puedan explorar. Si no tienen ahora un acceso a Windows Azure, pruébenlo. Hay los free trials, los periodos de prueba
en los que pueden crear sus sitios, aplicaciones, probar, desplegar, mirar todas las opciones que tienen disponibles. De verdad se lo recomiendo para que no lo dejen pasar. Todo está pasando, está haciendo una transición a la nube y pues hoy en día las transiciones son mucho más rápidas de lo que eran antes. Entonces, de verdad les recomiendo estar mucho más pendientes y cercanos, aprovechar lo que hay disponible para estar en contacto con estas nuevas herramientas. Si tienen cualquier duda, cualquier duda relacionada a estos temas en los webcasts que he participado, no duden en contactarme, rgonzalez@mvps.org o @rgonb en Twitter. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. Si tienen alguna inquietud,